¿Por qué se dio la gentrificación en Ciudad de México? Para satisfacer la demanda normal de la ciudad, se requerirían al menos 11,000 viviendas adicionales por año. Invertir en otras zonas con visión a largo plazo. Hola chicos, bienvenidos al podcast El Juego del Dinero, un espacio en que contamos historias sobre finanzas personales, ahorro e inversiones, donde podremos escuchar cómo algunas personas han sabido jugar el juego del dinero o bien han perdido desastrosamente. Sin embargo, de saber que siempre hay una oportunidad para remontar el marcador. Yo soy Jennifer Roma, profesora financiera, e iniciamos chicos. En este capítulo vamos a hablar de la gentrificación. ¿Y qué es la gentrificación? ¿Alguna vez has mirado una colonia de toda la vida y de pronto encuentras un café de especialidad, una tienda de diseño escandinavo y departamentos que cuestan más que una casa entera en otro estado? Eso, chicos, no es casualidad, es un fenómeno global y tiene nombre: gentrificación. El fenómeno se aún haya buscado a qué engañar. ¿Al que engañan europeo? Quisiera. Sí puedo. Hoy vamos a hablar de cómo este proceso está transformando ciudades, desplazando comunidades y moviendo millones de pesos en la sombra de lo que muchos llaman desarrollo. Vamos a entender qué es, por qué ocurre, a quién beneficia y a quién deja fuera. Este episodio no es solo para urbanistas o sociólogos, es para ti, que inviertes, que habitas, que te preguntas qué está pasando con el precio de la renta, con los barrios que cambian sin preguntar. Prepárate, porque vamos a recorrer una ciudad que se transforma a pasos agigantados y lo haremos preguntándonos siempre lo mismo: ¿a costa de quién? La palabra gentrificación proviene del término inglés gentry, que se refería a la clase media, alta o acomodada. En términos simples, la gentrificación es el proceso por el cual un barrio popular tradicional o históricamente de bajos ingresos comienza a transformarse gracias a la llegada de personas con mayor poder adquisitivo. Mi sola presencia es gentrificante. Endeudante. Sí. Tú endeudas a todo tu alrededor. A mis círculos de Razón, exacto. Este cambio trae consigo remodelaciones, nuevos negocios, infraestructura moderna y también una subida paulatina o brutal de los precios de renta, vivienda, comida y servicios. Es que esos Starbucks no se pagan solo, Jenny. Por eso hay que subir todos los precios. Pues sí. Dios mío bendito. Pues los que pueden pagar, los que no es los que están sufriendo, al final ganamos. Por eso los que no sufran, que los paguen. Lo que al principio parece una mejora urbana, poco a poco se convierte en un fenómeno de desplazamiento. Las personas que han vivido ahí por décadas ya no pueden pagar el costo de quedarse y entonces el barrio ya no se transforma, se reemplaza. La gentrificación no es un plan malvado trazado desde una junta directiva, es una consecuencia de decisiones acumuladas, económicas, culturales y políticas. Y como veremos más adelante, también es una oportunidad de inversión que exige responsabilidad. ¿Por qué se dio la gentrificación en Ciudad de México? En el imaginario colectivo, los gringos son la causa y la razón del aumento de costo de la vivienda en la Ciudad de México. Y se piensa que expulsarlos representan una parte importante de la solución al problema. Es que por su culpa ya no alcanza ni para una caja de arena allí. Tan tremendo es un gato. La realidad es que con o sin gringos, la vivienda en México se ha encarecido enormemente de 2005 a 2021. Los precios en todo México han aumentado un 247%, incluso en estados con bajo flujo turístico como Morelos. Los precios han subido 193%, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. No hay un solo estado en México donde el precio de la vivienda no se haya más que duplicado durante este periodo.
Además, en la Ciudad de México los precios de vivienda no han aumentado desde que el nomadismo digital se puso de moda. De hecho, han bajado. Desde la pandemia, hace 4 años, los precios de vivienda en la Ciudad de México han subido un 25%, lo cual es menos que en los 4 años anteriores, cuando aumentaron un 44%. De hecho, desde la pandemia, la Ciudad de México es la segunda entidad del país donde menos han subido los precios, solo detrás de Tlaxcala. Lo que se ha observado es que en la pandemia redujo la escalada de precios que venían ocurriendo en la capital, probablemente porque muchos trabajadores mexicanos ahora pueden teletrabajar desde otros estados. A nivel nacional, las tendencias de precios de vivienda no han cambiado antes y después de la pandemia, salvo en ciertos lugares turísticos de playa como Nayarit, Los Cabos, Quintana Roo. Claro, esos lugares agarraron plusvalía porque ya están bien. Tú eres la razón. Sí, yo le doy valor a todo. Si la vivienda es ridículamente cara, es porque no hay suficiente vivienda disponible. El problema comenzó a principios de los 2000, cuando la construcción de vivienda fue prácticamente prohibida, excepto a 4 alcaldías. En ese entonces, la única política de vivienda era expulsar a las familias a zonas lejanas, como Chalco, Tecámac e Iztapaluca. Desde hace años, la Ciudad de México simplemente no construye suficiente vivienda. La Sociedad Hipotecaria Federal estima que para satisfacer la demanda normal de la ciudad se requerirían al menos 11,000 viviendas adicionales por año. Otras estimaciones hablan que hasta 50,000. Pero en 2023 solo se construyeron 1,701 viviendas en la Ciudad de México. De esas, solo el 12% eran viviendas accesibles, es decir, un precio inferior a 700,000 pesos. Tan solo en eso debo la anexión. Santo por Dios, de puro gasto y otras personas comprando casas a 700,000 pesos. Pues es que Jenny, esos conceptos están bien caros ya. Y a todos quiere decir. Obvio, no quiero que después me digan que soy un nerd que no sale. Repite conmigo a ver si es capaz. No puedo ir, no me alcanza. No puedo. No puedo repetir eso. Bueno, así ya entendí la referencia. ¿Cuál es la razón por la que solo se construyen viviendas caras? Porque los constructores no pueden cuadrar sus números de otra manera. Un proyecto que dura 2 años debe generar una ganancia mínima del 23% para competir con lo que un inversionista obtendría dejando su dinero en bonos de gobierno. Por lo tanto, el verdadero problema es que debería ser posible construir viviendas completas por menos de 500,000 pesos. Ay, no hay casitas en Electra de a 200 pesitos a la semana. ¿De cartón debe haber? Ay, mínimo ya. Construir viviendas de precio es muy difícil en México por varias razones, que no tienen nada que ver con los estadounidenses. Más bien están relacionados con monopolios mexicanos, la incapacidad del gobierno para gravar a los ricos y la criminal falta de planeación del gobierno de la Ciudad de México. Factores estructurales que encarecen la vivienda. 1. Altos costos de insumos por monopolios. Muchos insumos están encarecidos porque los venden empresas con poder de mercado. Por ejemplo, el cemento es mucho más caro en México que en otros países. El año pasado, Cemex fue una de las empresas cementeras que más ganancias generó en todo el mundo en la bolsa de valores. Su poder es tal que cuando anuncia aumentos de precios, los gobiernos locales recortan sus presupuestos de obra pública porque no tienen a quién más comprar. Varios empresarios han intentado importar cemento de otros países para bajar el precio, pero siempre acaban derrotados mediante amparos, demandas o bloqueos aduanales. Así me bloqueó aquel gato arrabalero. Te pusiste demasiado intensa. Sí, le empecé a hacer terrorismo en la noche. 2. La situación del acero es similar. Según la revista Expansión, en México existen al menos 32 investigaciones por prácticas desleales de comercio en la industria del hierro y el acero. Aún así, la Secretaría de Economía impuso un arancel del 15% para proteger la industria nacional. La lógica, proteger a mexicanos abusivos simplemente por no ser extranjeros.
Vaya, vaya, y así nos quejamos de trompetas. Exactamente. Bien. Oye, en tantos capítulos, por fin dices algo súper acertado. La verdad es que esto me lo escribió el editor. Y tan gata. 3. Costos de permisos de construcción. Los permisos y licencias de construcción son excesivamente caros. Los desarrolladores recomiendan destinar al menos 1 millón de pesos solo en permisos por proyecto. Los municipios los usan como caja chica porque es más fácil cobrar así que aumentar impuestos progresivos. Así le hizo la tesorera de mi colonia. Y si era legal, si era la tesorera real, pues estaba llenando los bolsillos ella. No te voy a mentir, Jenny, yo era la tesorera. Yo sabía que había gato encerrado. Y si casi mencionas. Gata encerrada. Mejor. 4. El rol del gobierno y Airbnb como vía recaudadora. El gobierno capitalino le gusta al Airbnb. Las rentas a través de plataformas pagan impuestos automáticamente. Las rentas privadas, no. Así que Airbnb se convierte en una forma de cobrar impuestos sin enfrentarse a miles de arrendadores evasores que además saben a votar en las elecciones. O sea que Airbnb es el recaudador de impuestos de los especuladores inmobiliarios. ¿No estarán contratando? ¿Y por qué quieres trabajar ahí? Cuéntame. Pues se ve que hace mucho dinero, Jenny. Pues si pagan mucho impuesto, me imagino que también se mucho dinero. Pues sí. Interesante. Podría ser tesorero de ahí. Bien, gata. 5. Falta de planificación urbana. Uno de los motivos por los que la Roma y la Condesa son deseables es su caminata urbana, árboles y parques. Esto no se replica en otras colonias porque no hay planeación. El gobierno debería expropiar terrenos en desuso, como estacionamientos masivos, y convertirlos en parques o espacios públicos. Las utovías de Iztapalapa lo han demostrado. Espacios muertos se transformaron en áreas recreativas en 3 años. Pero el gobierno rara vez crea espacio público, lo privatiza. Lo que deberían de privatizar es a mi vecina, no manches, esa mujer no conoce el silencio. ¿Por qué? Cuéntanos más. No sé, Jenny, tú eres mi vecina. Entonces no nos cuentes más. La Constitución de la Ciudad de México 2016 exigía un plan general de desarrollo urbano, pero su aplicación ha sido interrumpida por organizaciones vecinales no consultadas. El gobierno prometió añadir un capítulo sobre corrupción inmobiliaria, pero nunca lo hizo. Se necesita construir vivienda pública con renta baja, cambiar usos de suelo para permitir vivienda accesible, cobrar impuestos severos para casas vacías, prohibir el acaparamiento inmobiliario. ¿Qué efectos negativos conlleva la gentrificación? Desplazamiento forzado y pérdida del hogar. En las colonias como la Roma, la Condesa o Juárez, se estima que llegó un punto en que 2 de cada 3 rentas en Airbnb quedaron vacíos más de 6 meses al año, lo que limitó drásticamente la oferta para arrendamiento permanente. Además, un estudio con 16,000 datos inmobiliarios en Ciudad de México reveló que los precios de la vivienda se cuadruplicaron entre 2000 y 2022, mientras los salarios per cápita ni siquiera acompañaron esa subida. Dejó a las familias con el 25% del poder adquisitivo respecto a antes. Exclusión económica. Medios como The Mexico City Post reportan que en la Condesa los precios de renta pasaron de alrededor de 17,850 a casi 28,540 pesos mensuales. En pocos años, un incremento de más del 50%. Eso encierra un barrio para un grupo reducido mientras deja afuera a quienes antes vivían ahí. Ay, hijo, creo que sale mejor comprar billetes de lotería, Jenny. ¿Te acuerdas que ya hablamos de eso? Sí, ese fue un muy buen podcast. Y de las probabilidades también. Sí, que por cierto tengo que comprar ese libro. Y lo compraste. No he tenido dinero. Hasta para postergas. Qué barbaridad. Es que me lo gasté todo en billetes de lotería.
Presión sobre servicios públicos. Con el turismo y nuevos residentes llegaron más autos, basura, agua, luz, pero no inversión pública. Según la BBC y Guardian, más de 26.000 propiedades estaban en Airbnb en Ciudad de México, una saturación que no se planeó y que hoy colapsa banquetas, vialidades y servicios. La gentrificación no solo cambia fachadas, cambia vidas, redes, cultura y hasta tu derecho a tener un hogar. ¿Cuánto dinero se mueve mediante la gentrificación? Detrás del discurso de revitalización urbana hay un poderoso motor económico. La gentrificación mueve miles de millones de pesos cada año. Inversionistas, desarrolladoras, plataformas digitales, constructoras, gobiernos y propietarios particulares son parte de una cadena que se capitaliza esta transformación urbana. El mercado de la construcción y desarrollos inmobiliarios. Solo en la Ciudad de México, el valor de producción de vivienda alcanzó más de 130.000 millones de pesos en 2023. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Viviendas, Canadevi, las zonas con mayor crecimiento de plusvalía están ligadas a fenómenos de gentrificación, todos con incrementos anuales entre el 8 y el 15% en valor catastral. El negocio del alquiler turístico. Airbnb, plataforma especializada en análisis de Airbnb, reportó que la Ciudad de México cuenta actualmente con más de 26.000 unidades listadas y que un anfitrión promedio en zonas como la Condesa, la Roma y Juárez gana entre 25.000 y 40.000 pesos mensuales por unidad. Esto representa ingresos anuales de más de 9 millones de pesos. Ay, no manches, y estás insistiendo en que hagan las declaraciones. Que les cobren a los que sí tienen plata, ¿cierto? Es lo que ella dijo. Fondos de inversión y capital privado. Fondos inmobiliarios nacionales e internacionales ven en la gentrificación un terreno fértil para invertir. Proyectos como City Towers o Mítica, enclavados en zonas de transformación, representan inversiones de más de 20.000 millones de pesos y ofrecen retornos de 2 dígitos en periodos de 5 a 10 años. Pero esperar 5 años es mucho. Prefiero las inversiones a corto plazo. ¿Para ti corto plazo cuánto sería? Pues un mes o algo así. ¿Y qué tal cuando yo te diga las inversiones de 25 años? ¿Y vas a vivir? Entonces ya, evita el comentario. Exacto. Ya sé para dónde vas. Incluso instituciones bancarias y aseguradoras destinan parte de sus portafolios a fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces, muchas de las cuales están centradas en zonas en proceso de gentrificación. Cuando un barrio cambia, no solo cambian las fachadas, cambia la economía de quienes lo habitan y de quienes lo capitalizan. Casos de gentrificación en otros países y las medidas que tomaron. La gentrificación no es un fenómeno exclusivo de México. Ciudades en todo el mundo lo han enfrentado con aciertos y errores. Por ejemplo, 1. Nueva York, Brooklyn y el impuesto a propiedades vacías. En Brooklyn, barrios como Williamsburg o Bushwick pasaron de ser zonas industriales y de bajos ingresos a polos creativos y de lujo. Entre 2000 y 2020, el precio promedio de la vivienda se cuadruplicó. Ante el desplazamiento masivo, el gobierno de Nueva York implementó medidas como 1. Ley de renta estabilizada. Impide aumentos desproporcionados en ciertos departamentos. Rezo porque hagan eso mismo en el departamento de zapatos en el Palacio de Hierro. No voy a decir nada, Filomena. A ti te encantan los zapatos. Todos. Impuesto a propiedades vacías. Buscan que los grandes tenedores no especulen dejando inmuebles sin habitar. Ay, y luego se quejan de las leyes invasoras. Yo sé. Ese caso también es interesante. Deberíamos tocarlo. 3. Zonificación inclusiva. Obliga a desarrollos nuevos a destinar un porcentaje para vivienda asequible.
2. Londres, Reino Unido. Hackney y el control a Airbnb. En zonas como Hackney y Bristol, la gentrificación fue acelerada por el auge de Airbnb y el capital extranjero. Entre 2012 y 2019, los precios de vivienda subieron más del 150% y el 35% de las propiedades en algunas calles estaban en plataformas turísticas. El gobierno británico respondió con restricción a rentas de corta duración, máximo 90 días al año. Licencias obligatorias por operar en Airbnb. Fondos de vivienda social financiados con impuestos a desarrolladores privados. 3. Barcelona, España. El Born y la moratoria turística. El barrio, el Born, pasó de estar casi abandonado a ser epicentro turístico. La presión vecinal llevó al gobierno local a imponer una moratoria de nuevas licencias de alquiler turístico, exigir declaración obligatoria para cada operación de Airbnb. Esta plataforma comienza a sonar como un villano. Oye, estábamos pensando exactamente lo mismo, o sea, prácticamente es una de las grandes responsables de la gentrificación. Parece ser. Sea interesante porque hemos visto en lo que llevamos del podcast, Cemex, ¿se te hizo interesante? Airbnb, ¿se te hizo interesante? Sí, cosas que las ves tan cotidianas, no te imaginas. Ajá, está. Mira, simplemente que está viendo, que se está moviendo la economía y ahí hay una oportunidad de inversión. Ya ahorita veo cómo se invierte en Airbnb. Multas de hasta 600.000 euros por rentas ilegales. Ninguna ciudad ha encontrado la solución perfecta, pero hay algo que todas han entendido. Si no regulas el mercado te regula a ti. ¿Qué podemos hacer como inversionistas ante la gentrificación? Invertir no significa destruir, también podemos construir futuro, no solo plusvalía. La gentrificación ha sido históricamente una estrategia de acumulación de riqueza, pero también puede ser una oportunidad para cambiar la lógica de inversión. Hoy más que nunca, quienes invertimos en bienes raíces, viviendas o negocios locales, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo con conciencia social. Aquí algunas ideas. 1. Invertir en vivienda accesible, no especulativa. En lugar de comprar propiedades para dejar vacías o convertir en un Airbnb, es posible invertir en modelos de renta justa y estable, con contratos largos y precios acordes al mercado local. Esto no solamente evita el desplazamiento, también genera ingresos constantes y relaciones comunitarias duraderas. Algunas plataformas como Homey o La House promueven este tipo de inversiones. Apoyar comercios locales y economía barrial. Si vas a rentar un local o propiedad, elige emprendedores del barrio, fondas, librerías independientes, cooperativas de consumo, panaderías tradicionales. Invertir en su éxito es invertir en la permanencia del alma del barrio. No olvides mi negocio de virginidad constructiva para tus outfits. Esa es muy destructiva. ¿Te gusta mi audio, Elia? No. Y Nagata, yo pensé que te gustaba mucho el negro y dije, a ver si sí. No, Jenny. Además, los negocios comunitarios tienden a tener la mayor permanencia en las modas gourmet pasajeras. Invertir en otras zonas con visión a largo plazo. Evitar siempre ir a las colonias de moda. Explora barrios con identidad, conectividad, comunidad, pero que aún no han sido transformados por la lógica especulativa. Invertir con visión no es llegar antes que los demás, sino llegar de forma más justa. Presionar por políticas públicas sostenibles. Como inversionista puedes exigir transparencia en los planes urbanos, apoyar impuestos a viviendas vacías, promover desarrollos con vivienda mixta, económica más media, invertir en fibras o proyectos con componente social. La gentrificación no es un blanco o negro, no es el gringo contra el mexicano, ni el rico contra el pobre. Es un fenómeno mucho más complejo, donde las decisiones de millones de personas, incluyéndonos como inversionistas, moldean la ciudad
todos los días. No se trata de culpar, sino de comprender. Y una vez comprendido, invertir con conciencia. Porque sí, puedes buscar plusvalía, pero también puedes construir dignidad, permanencia y comunidad. Hasta aquí llega este episodio, chicos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Bye.